2017 y es hora de hablar de eso que nos contaba ahorita Laura, la adolescencia, así que todos los padres muy pendientes allí en sus hogares, porque en este momento nos acompaña nuestro neuropsicólogo David Cubillos y quien nos va a estar hablando sobre la adolescentes difíciles. Doctor, bienvenido al Gipao nuevamente, qué bueno que se esté subiendo otra vez con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todas las personas que se suben en este Gipao hoy. Sí, hoy hablando de la adolescencia, sobre todo esos adolescentes difíciles. Ya cuando hablamos de la palabra adolescencia, eso ya tiene una connotación como de dolor, como de dificultad. Si ustedes recuerdan cuando estaban en ese proceso, en esa etapa de la adolescencia, pueden recordar que era un momento difícil para usted, que le dolía realmente. Eso parece que doliera hasta el cuerpo, ¿no? Uno como que no se halla, nadie lo entiende, uno está en contra de todo el mundo, no quiere hacer nada y realmente empieza a tener como identificaciones con algunos modelos, con algunas figuras. Se identifica con algunos compañeros o se identifica con algunos personajes, por ejemplo, personajes del Instagram, personajes a nivel mundial, cantantes de reggaetón, en fin. Bueno, doctor, entonces se puede decir que todos los adolescentes pasan por momentos difíciles, todos los adolescentes son adolescentes difíciles o no. No todos son difíciles porque hay unos que tienen un mejor proceso de manejo. Las investigaciones dicen que cuando hemos tenido un muy buen proceso de pautas de crianza y un muy buen proceso normativo por allá antes de los 8 años, luego cuando llegan esos niños a la adolescencia no van a ser tan difíciles, pero en la mayoría de los casos igual con todo ese componente hormonal, todas esas hormonas que empiezan a generarse, los cambios físicos, los cambios psicológicos que se dan, se vuelven un poco más difícil de manejar. Ellos en este momento lo que están queriendo decir es, yo soy el que mando, ¿sí? Yo soy el que decido, yo soy el que digo, y quieren como rescatar esa independencia, aunque en este momento todavía no es para que generen una independencia completa, ellos quieren empezar a rescatarlo. Nosotros como padres debemos ser muy conscientes de cómo actuar para poder generar un proceso de independencia en ellos, para poder generar un proceso de pautas, porque recuerden que no es lo mismo crear un niño pequeñito que crear un adolescente. Yo no puedo seguir generando las mismas pautas que con el niño cuando tiene 5 o 6 años. Con un adolescente, es decir, un niño entre 15 o bueno, digamos desde los 14 hasta los 18 años, debo empezar a cambiar esas pautas y debo llegar al tema de la conciliación de las reglas. Yo puedo confrontar con él por qué le quiero dar esa regla, porque él siempre me lo va a preguntar. Ellos siempre van a ser muy cuestionadores de las reglas, es decir, pero ¿por qué me pones esto? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no puedo ir a la fiesta? ¿Por qué no puedo ir al cine con mis amigos? ¿Por qué me dejas tan poquito tiempo? ¿Por qué me tengo que entrar tan temprano? Ya ¿cierto? empieza a haber una controversia Exacto. para cualquier decisión, cualquier cosita que haya en el hogar. Exacto, ya se empieza a confrontar la norma. Y yo como papá no puedo ser tan rígido y autoritario de decirle a ese adolescente es que simplemente es así y no te voy a dar un motivo. En este caso, con los adolescentes es muy importante ayudarlos a llegar a la reflexión. Mira, yo quiero que tú tengas esta y esta y esta conducta, estas son las reglas del juego dentro de la casa, así vamos a jugar, así va a ser todo el proceso de límites y quiero que lo consigas. Y si el adolescente no lo hace, pues yo puedo darle una consecuencia frente a eso. Sin embargo, vamos a ver que ellos siempre van a tratar como de medir hasta dónde llego yo como papá. Ojo con esto a las mamás que nos están escuchando. Si usted se involucra emocionalmente y usted le dice a su hijo adolescente que la tiene desesperada, que ya no aguanta más, que no se lo Porque soporta sucede más, mucho. porque sucede en algunas mamás que llegan al consultorio y me dicen, yo ya no me aguanto más este adolescente difícil, ya no sé nada más qué hacer, no me lo soporto. A veces las mamás quisieran como ir y regalarlos al bienestar familiar o a otras personas. Desafortunadamente no podemos regalarlos porque son nuestros hijos y tenemos que estar con ellos toda la vida. Sin embargo, tenemos que tratar de no mostrarle esa desesperación, esa desesperanza que muestran algunas mamás. Ustedes como figuras de autoridad, mamás y papás, tienen que mostrarles que tienen el control de la situación. Así ustedes piensen internamente que se está saliendo ese control. Van a mostrarle que tienen ese control y que ustedes son los que generan la pauta.
ese dicho de los papás en la antigüedad que decía, es que mientras estés bajo mi techo tienes que hacer lo que yo diga, se cumple y se debe cumplir, sin embargo, siempre llegando a la reflexión también con el adolescente. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que los papás de los adolescentes en muchos casos tienden a hacer cuestionarios con ellos o a hacer entrevistas. ¿Qué hiciste hoy? Pero cuéntame qué hiciste hoy. ¿Qué pasó en el colegio? Cuéntame qué te dijo tal profesor. ¿Qué pasó en esta materia? ¿Qué pasó en lo otro? ¿Qué te dijo tal compañerito? ¿Y eso es bueno o es Eso malo? es negativo porque el adolescente lo que menos quiere es Que lo que estén, le pues. hagan una entrevista todos los días. Ya ellos están teniendo problemas de comunicación. Ustedes ven que el adolescente se empieza a meter más en la habitación, no quiere que su mamá se meta en sus cosas, están rescatando ese espacio. Ahora menos quiere que le hagan una entrevista todos los días. Doctor, entonces, Si yo ¿cómo? quiero mejorar Exacto. la comunicación con mi hijo adolescente, lo que yo tengo que hacer es llegar a la casa y empezar a hablar espontáneamente de diferentes temas. O, por ejemplo, contar cómo me fue a mí en la oficina. Ay, mira, hoy me fue así, tuve este problema, no sé qué. Cuando yo como papá... Como ser un espejo prácticamente Exacto. del comportamiento que se debe llevar. Exacto. Cuando yo como papá me abro y digo y soy muy espontáneo para hablar sobre las cosas, voy a conseguir, no en el primer día, ni en el segundo, ni en una semana, voy a conseguir que a largo, pues a un mediano plazo, los adolescentes empiecen también a contar pequeñas cosas hasta que sean mucho más abiertos dentro del proceso. Hay que tener en cuenta que muchos papás le dicen a los adolescentes, es que yo soy tu amigo, cuéntame, confía en mí, dime, no sé qué. Sí, pasa Pero resulta mucho. que con eso no solamente voy a conseguir que ellos se abran, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está pensando dentro de él, sí, usted es mi amigo, pero es mi papá. Y como mi papá me va a decir tal cosa, entonces yo prefiero contarle esto a mi amigo del colegio, ¿sí? Mientras que si yo como papá digo todo lo que me pasó, cuento las experiencias, él va a terminar teniendo esa confianza conmigo para contarme algunas cosas o muchas cosas. La idea es que el adolescente debe tener también su privacidad, pero yo como papá debo generar las estrategias para llegar a hacer un seguimiento constante de sus conductas. Yo puedo ponerle, por ejemplo, o puedo dejarle alguna flexibilidad para que él tenga independencia con los amigos, decirle, bueno, te voy a dejar ir a esta reunión, te voy a dejar ir a cine con tus amigos, pero quiero saber con quién vas a estar, pero quiero saber hasta qué hora vas a tener ese permiso y que él vaya cumpliendo esos horarios o esas reglas. Eso le iba a preguntar, doctor, la libertad de un adolescente, ¿cómo un padre debe manejar esa libertad? ¿Qué debe tener en cuenta para que pues, haya una buena comprensión en esta etapa tan difícil para todos los seres humanos, la adolescencia? Exacto, debemos tener en cuenta que tienen mucho más libertad, que ya tenemos que dejarlos ser, experimentar, confiar en ellos, pero que yo debo generar cierto tipo de control. ¿Cómo es ese control que yo genero con los adolescentes? Es saber dónde está, saber las horas, saber con quién está, ¿cierto? Y generar consecuencias dependiendo de esas horas. Pero el control tampoco es, como hay algunas mamás, no, es que tú no puedes ir al cine Porque solo, sí. y entonces, bueno, te dejo ir, pero yo voy a ir y voy a estar al lado. Entonces el adolescente dice, no mamá, pero es que yo ya tengo una edad donde yo quiero ir al cine con una amiguita o con un amiguito y sería bueno como empezar a dejarle explorar. ¿Por qué? Si yo encierro a mi hijo en una urna de cristal, él nunca va a tener la posibilidad de afrontar eso que está pasando allá afuera. Si yo lo dejo en el mundo completamente sin mi apoyo, pues él no va a tener la posibilidad de saber cómo hacerlo y cómo afrontarlo. Entonces yo tengo que generar una mezcla donde lo lanzo al mundo, pero controlo realmente ese mundo. Eso es como cuando el ave le está enseñando a volar a sus hijos. Está generando esos pequeños vuelos de práctica hasta que ya empieza a volar. Lo mismo pasa con los hijos, hay que ayudarles a tener vuelos de práctica. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, un adolescente no quiere que los papás le hablen de sexualidad, ¿sí? Usted le va a hablar al adolescente de sexualidad y él inmediatamente va a decir, no me hable de eso, no quiero hablar de eso, se vuelve hermético, ¿sí? Pero doctor, ¿cómo pueden entonces hacer los padres
para mejorar esa comunicación en cuanto a esos temas, porque igual vemos que hoy en día pues hay cosas bastante negativas en las redes sociales que tienen que ver precisamente con la sexualidad, cómo un padre puede pues identificar y ayudar a ese hijo a tener pues muy presentes los temas sobre la sexualidad. Vamos a utilizar a los otros o vamos a utilizar referentes externos. Nunca le hablemos de la sexualidad de él directamente, a no ser de que él se acerque a usted como papá y le diga: papá, quiero hablar de mi sexualidad. Si no lo hace, tratemos de utilizar referentes externos. ¿Cómo es eso? Vemos un programa de televisión donde hablan de un tema de sexualidad. Inmediatamente toquemos el tema, ¿sí? No preguntándole directamente a él, sino decir: yo pienso sobre este tema de la sexualidad, que hay que tener protección, que hay que tener una parte afectiva en el proceso sexual, que no se debe generar el proceso sexual con todo el mundo, no sé qué. Ahí estoy dando mi punto o mi referente de la sexualidad como papá, ¿sí? Y así hago que él vaya escuchando. Así usted piense que él está ignorando lo que no está poniendo atención, mentiras, que él sí lo está escuchando. Ahora, si estamos envueltos en una situación puntual donde tenemos que hacer un refuerzo con él, es decir, hay momentos en los que yo le tengo que decir a mi hijo: mira, no me gusta tu conducta, pasó esto y quisiera que tú consiguieras esto, yo puedo confrontarlo directamente como papá, pero tratar de no hacer nuevamente esas entrevistas con ellos. O sea, doctor, que para concluir, los padres son los principales actores en ese desarrollo adolescente en sus hijos. Sí. Bueno, Como padres debemos estar muy atentos a lo que pasa con nuestros hijos sin ser entrometidos dentro de la vida, permitiéndoles tener sus propios espacios, permitiéndoles empezar a ser mucho más independientes, pero siempre siendo un referente de autoridad, y como referente de autoridad teniendo posiciones claras dentro de los procesos, llámese sexualidad, llámese socialización, llámese colegio, llámese relaciones interpersonales y noviazgos, llámese comunicación, llámese autocuidado. Cada uno de esos son un proceso a tener en cuenta desde los papás para generar una norma o un límite claro para permitirle a ese adolescente que sea mucho más feliz, pero también que dentro de ese proceso que está viviendo en ese momento, que es difícil, pues no se vaya a la rebeldía. Hay muchas mamás que empiezan a cantaletear al adolescente todos los días y lo que hacen es alejarlos mucho más de la norma. pierden más comunicación. Pierden la comunicación. Hay muchos papás que se quedan metidos como en las arandelas. Las arandelas es cómo se está vistiendo, cómo tiene el peinado, y hay una cantidad de cosas que si usted se pone a ver, ellos están explorando por identificación, pero que no son tan importantes. Preocúpense por otras cosas que son más importantes. Si el adolescente le está diciendo: yo quiero peinarme de esta forma, es porque él quiere mostrar una identidad, y la identidad hace parte de que él entre en ese grupo social. Si yo me complico solamente porque él se está peinando de una forma o de otra, pues realmente me estoy complicando por cosas muy poco importantes y estoy dejando a un lado lo realmente importante, que es esa construcción de la personalidad. Qué bien. Bueno, doctor, recordémosle por favor a nuestros televidentes sus redes sociales, su contacto, para que pues estén ahí pendientes. Bueno, recuerden, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que estamos en el edificio Medisalud frente a la Clínica del Café en Armenia, en el consultorio 702, o en el edificio Trípoli en Pereira, en el consultorio 506. Me encuentran en Facebook como David Cubillos, Neuropsicología en línea, Neuropsicología con P. David Cubillos, Neuropsicología.